Buenas tardes, bienvenidos, bienvenida. Estoy aquí en nombre de la Universidad Complutense de Madrid, más concretamente de la vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, que no ha podido asistir, y yo estoy en representación en calidad de asesora. Me llamo Alicia Castillo, porque no lo veréis por ningún sitio, pero tengo el honor y el placer de venir a presentar el libro escrito por un colega, compañero, director además actualmente de la colección, Javier Vandrés, sobre una figura muy importante para la psicología, pero en este caso y especialmente lo tenemos hoy aquí por su legado, por lo que dejó y por lo que nos va a poder contar el autor. Me estoy refiriendo obviamente al protagonista de este libro, que es Luis Simarro, y cuyo título es Luis Simarro y sus contemporáneos, y que estoy convencida que con las personas que me acompañan en la mesa, a las que también les agradezco especialmente su presencia, vamos a tener una tarde estupenda. Me alegra mucho también ver muchos, deduzco que estudiantes y parte de la comunidad universitaria, gracias al profesorado. Para nosotros, para la Complutense, ha sido una gran suerte, o fue una gran suerte en su vida, que se recibiera este legado, y que, como bueno, algunos sabréis, o espero que todos los que estamos aquí sabemos, pues fue una gran cúmulo de obras, tanto artísticas, pictóricas, sobre todo, de un gran valor, pero no solo, sino también un patrimonio documental muy interesante y de instrumental científico del que podemos disfrutar en esta casa, y que además, bueno, estuvo en los orígenes de una fundación, de la Fundación Complutense, y que realmente nos honra, con lo cual agradecemos muchísimo también a la Academia de Psicología por la edición, a la Academia de Psicología de España por la edición de este libro, a los compañeros y a la organizadora que lo ha preparado, y por supuesto a su presidente. Y sin más, voy a pasar a presentaros al primer ponente de la tarde, que es el anterior director del legado y al que también la casa siempre le estará en deuda, que es Javier Campos. Muchas gracias, Javier. Cuando quieras, tienes la palabra. Vale, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a los que han hecho que este acto sea posible y además me hayan invitado a mí para poder hablar y sumarme, porque estoy aquí entre muchos amigos y conocidos, entre el público y también en la mesa. Entonces, eso sí que es agradable. Además, cuando Maripaz me lo comentó, me dice, oye, qué bien que al final esto se hace, pues me hizo más ilusión, porque como ya había comentado con él yo alguna vez, yo creo que todas las actividades de la academia pues hay que potenciarlas, porque es un bebé casi, pero con una gran potencialidad. Los psicólogos somos muchísimos. Y fijaos que lo primero que pensé varias cosas, pero lo primero es que, Simarro es que forma parte del Diccionario Crítico Universal, que ya se plantearon pues hace más de 200 años, en la Academia de la Historia. Sabéis que la Academia de la Historia, sobre todo, arranca con el diccionario a través del trabajo de Gonzalo Anés, que por cierto es de la Complutense, fue profesor de la Complutense, y también de Jaime Olmedo, que es el director técnico del diccionario, y también Elio Carpintero, precisamente en el diccionario, la entrada que hace de Simarro, pues está hecha por Elio, con lo cual realmente estamos cerrando un círculo virtuoso, diría aquí. Ya no es el país de los sueños perdidos. Consiguieron hacer un diccionario en muy poco tiempo, y estoy seguro que la Academia de Psicología pues va a seguir un camino igual de fulgurante, muy rápido, y está creciendo muy deprisa. Bueno, lo primero que pensé es en este bodegón del Prado, este magnífico bodegón del Prado, porque de Simarro sabéis que se dice que no publicó mucho. Y entonces, pues alguna vez yo había pensado, cuando iba al Prado, este es el cuadro que a mí me gustaría tener en mi casa,
Bueno, de hecho lo tengo, pero por una reproducción de un amigo de Antonio López, que me hizo una magnífica reproducción, porque fue un pintor clásico, catedrático de arte. Y me gustaría pasar y hablar del libro, para no alargarme mucho y ajustarme al tiempo que me han dado. El libro tiene un comienzo espectacular. Tiene un comienzo espectacular con el prólogo, que me ha gustado. Bueno, Javier Vandrés sabéis que escribe muy bien, con lo cual, pues leerle ha sido disfrutar. Cuenta muchas cosas y lo que quería contar de aquí es que, en definitiva, esto hay que llenarlo. Este cuadro supongo que lo conocéis todos, aunque resulta raro. Con la pandemia se fueron a su casa. Es una cosa hecha por David Boque, que es un artista gráfico que maneja muy bien el ordenador y lo ha vaciado. Todo el mundo reconoce la fragua de Vulcano, y podemos reconocer ahí pues uno de los mejores bodegones sobre la chimenea en el altillo ese. Si cogéis solo ese trocito y lo reproducís, pues es Velázquez, como no va a ser una maravilla. Pasamos al prólogo porque lo que ha hecho Javier ha sido llenar el cuadro. Teníamos muchas cosas, teníamos el marco, pero nos faltaba la parte humana, como si dijéramos, la parte humana de Simarro, muchas anécdotas. Y una de las anécdotas que cuenta hace elegir entre Luis Simarro y Francisco Giner de los Ríos, que no voy a desvelar. ¿Puedo hacer algo de spoiler o no, Javier? Sí, claro. Sí. Entonces, es una anécdota bien conocida. Es que hablar el primero es una faena, porque a lo mejor quitas cosas a los que van a hablar después. Entonces, bueno, básicamente, ese sillón no es el que tenía Simarro en su salón, pero era algo parecido. Tampoco este es el salón. El salón lo tenemos en una foto de Viqueira. Lo que sí tenemos aquí, un cuadro en donde el rector que me acompaña lo ha conocido bien y además, gracias a él, se presentó en el Escorial porque hubo bastante polémica. Yo recuerdo que un día me llamó y me dijo: Javier, a lo mejor él no se acuerda, pero yo sí, porque a mí me puso no temblando porque venía, bueno, yo estaba muy seguro de lo que... Seguro que tenemos un Sorolla y es este. Y le dije, no hay ninguna duda. Y de hecho, cuando vino el director del Museo Sorolla, al final hizo sudar un poco a la Complutense, pero al final dijo, no hay ninguna duda, es un Sorolla. Ahora, bueno, pues imaginaos un salón como este y ahora imaginaos a Giner de los Ríos en su silla, una silla como la que tenemos aquí a la derecha, que es de Van Gogh, que era la silla de la madre de Francisco Giner de los Ríos. Simarro le veía a Francisco Giner todos los días sentado en una silla tan modesta y le dijo, ya es mayor, habrá que hacerle algo. Bueno, y ahí lo cuenta maravillosamente bien Javier, él lo que pasó. Hizo una réplica de esta silla inglesa, se la llevó a Giner de los Ríos y si queréis saber lo que pasó tenéis que leer el libro, que se lee muy bien. El libro lo ha estructurado en 3 apartados que se leen muy bien, prácticamente lo acabas casi sin darte cuenta. Bueno, hay uno que llama Semblanzas contemporáneas, en donde aparece pues, desde Manuel de la Revilla, Leopoldo Alas, José de Castro y Serrano, Salmerón, bueno, todos los que veis aquí y veréis en el libro, todos nombres bastante conocidos y muy conocidos. Pero lo que más me ha gustado es lo que dice, una cita de Joaquín Belda, con la que encabeza el libro, cuando dice Luis Simarro, cerebro acaso el mejor organizado de todos los españoles de muchos siglos a esta parte, no es poco decir eso, tenía como base de su ideología una sola palabra, enterarse. Según él, decía Simarro, el hombre tiene como sagrada obligación en la vida la de enterarse, obligación que no cumple casi nunca, y por eso el mundo es una grillera. Más adelante hay otra cita parecida, o sea, está claro que Simarro decía eso, porque otros contemporáneos también hacen referencia a esta idea. A quien no le regateaba Unamuno los elogios era Simarro. Unamuno, fijaos, bueno, imaginaos que yo hubiera hecho así eso. Le invitaron a Unamuno a hablar del filósofo Spinoza en uno de los centenarios. Y fue, y habló. Pero ¿sabéis lo que hizo? Pues casi como Umbral, no habló de su libro. Habló de la filosofía de Unamuno. Se pasó toda la hora hablando de lo importante que era la filosofía de Unamuno.
Supongo que los que le escuchaban estaban perplejos, pero es lo que ocurrió. Pues Unamuno, sin embargo, a Simarro le ponía bien y no les catea. Dice, es muy despierto y sabe de muchas cosas. De historia comparada en las religiones sabe como poco. Esto es un comentario para mi buen amigo José María Prieto, que nos dio una charla magnífica sobre esto. Bueno, y luego hay un par de cosas aquí que no quiero dejar pasar. La carta de Santiago Ramón y Cajal a Pío Baroja está muy bien traída porque, aunque no habla directamente de Simarro, sí tiene que ver con Simarro. Es decir, las dos cosas que cita aquí, tanto esta carta como el comentario de Roberto Castrovido, son magníficos porque habla de la relación de Simarro con Sorolla y del cascarrabias de Don Pío, que pone de los nervios a Santiago Ramón y Cajal. Leedlo, pero es delicioso, divertido, porque además Santiago Ramón y Cajal era un gran escritor de novelas, de literatura, de ensayo y además hacía neurociencia. Bien, dentro de esto quería citar también a Juan Ramón Jiménez y sobre todo porque esto que veis aquí, esta foto la hice con Javier Vandrés al lado, que me descubrió. Yo esto lo había leído, pero nunca había encontrado la tumba. Bueno, y él me contó toda la aventura de la tumba, que no lo cuenta en el libro, pero debería contarlo en algún momento, porque es toda una historia. Lo importante es, esta cita de Juan Ramón. Juan Ramón habla mucho y en muchas ocasiones y en muchos sitios de Simarro, con el que vivió mucho tiempo y fueron tremendamente amigos, como luego lo fue también de Marina Romero. Simarro y yo hemos ido a ver la losa para el sepulcro de su mujer, la pobre Mercedes, esta losa que veis aquí. Y yo entonces he sentido una triste emoción. Yo me he encargado estos días de dirigir la construcción de la losa. Y como Simarro viera que todo estaba a su buen gusto, al salir húmedos los ojos del llanto me ha dicho en un apretado abrazo, muchas gracias. Y me lo ha dicho con todo su corazón. Yo, para que él no me viera llorar también, he virado hacia atrás a lo gris del paisaje de la lluvia. Nos podemos imaginar en el cementerio de la Almudena arriba, con ese Madrid entonces todavía por construir, con esas vistas magníficas. Vamos, es una cita que me ha conmovido. También esta cita de la revista Helio, que yo no encontraba y al final, a base de darle la data a Helio, porque me faltaba una referencia, pues la pude encontrar y luego reproducir esta pequeña cosa. Esto es un montaje, en la revista no es así, pero esto es lo que se refiere a la pobre Mercedes en esa parte de la revista. Y antes hablábamos del legado Simarro. No quiero contar, todos sabemos cómo llegó. Llegó así. Llegó con Franco. Se incautó. Había 2 albaceas que habían fallecido, otro que estaba exiliado en París, que era Cipriano Rodríguez Lavín, y directamente lo incautaron y se otorgó a la Complutense. Cosa que, visto con el tiempo, pues creo que fue una acertada decisión, porque la Complutense, pues yo creo que lo ha preservado con cariño y ahí sigue. Cuando intentó volver en los años 50, cuando se nombró el patronato, que ahí aparecen Yela, Pinillos y otros en el patronato, Cipriano dijo, hombre, a mí me podrían nombrar también. Hizo un recurso en el boletín oficial del Estado. Le dijeron, no, se le ha pasado el plazo. Tenía que haberlo hecho en el año 40 cuando se publicó. Dice, pero si no me lo comunicaron, estaba exiliado en París, ¿cómo me...? Le obviaron totalmente, cosa que también pasó, por ejemplo, como sabéis bien, con José Germán, que no fue muy bien tratado. Aquí habla la cita esta de Franco, podríamos verla brevemente, porque el libro es curioso. En el mismo libro aparecen 2 comentarios de Franco y hay algunos otros sobre que era corruptor de la juventud, con las ideas masónicas y pervertía. En el libro aparece esto que dice Franco, de que, lo leo, ocupando el doctor Simarro la gran maestría de la orden, de la masonería se entiende, intentó ingresar en ella a don Alfonso de Borbón. Se refiere al rey Alfonso XIII. Si no lo hizo, el intermediario dice que fue el duque de tal, se debe a que Simarro no estaba dispuesto a darle de un golpe todos los grados que el rey solicitaba. No sin precedentes, que los haya a montones. Pues esto casi es ponerle bien a Simarro, porque por muy rey que sea, si tú tienes que hacer al menos
un ascenso como el resto de los masones que entren en la logia, con lo cual lo pone bien. Mientras que en otro que también aparece en el libro, Franco dice lo contrario, que intentó afiliarlo, pero que el rey no lo acabó de ver. O sea, que cualquiera sabe cuál de las dos cosas son ciertas, si es que son las dos, que pueden serlo, claro. Luego tiene un apartado de necrológicas que me parece interesantísimo por algunas de las cosas que dice. Y ya que estamos aquí, no puedo dejar de hablar de algunos de las joyas que tiene esta biblioteca. Esta no es de Simarro. Bueno, tiene dos que son de las ediciones de Ibarra, de Cayo Salustio, en donde está la frase esa famosa que yo no he conseguido encontrar, pero digo yo que será verdad. He consultado con algún amigo latinista que tampoco. Solo unos pocos prefieren la libertad. La mayoría de los hombres no busca más que buenos amos. Posiblemente, desde luego, lees a Salustio y hay trozos que he estado leyendo y sí viene a decir eso, pero posiblemente sea una anotación, un comentario de alguien. Quizás, este libro yo no lo he encontrado. Y las preocupaciones por la libertad también las vivió Simarro. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Por la libertad se puede y se debe aventurar la vida, ¿lo sabéis? Esto lo he puesto aquí porque es un facsímil hecho por la Academia, la Real Academia, un facsímil de la edición de Ibarra, que posiblemente, hasta que llegaron las de Rico y otras, pues quizás sea de lo mejor editado que ha habido. Sí es cierto que en este aparece otra cita que se le aplicaría a Simarro. Los buenos son más sospechosos a los tiranos que los malos. La virtud ajena les causa sobresaltos. Esta sí que la he encontrado, esta sí que está ahí, y desde luego Simarro causó muchos sobresaltos. Con el proceso Ferrer, bueno, Franco sobre todo le tenía enfilado por eso, porque decía que era un mal patriota porque consiguió la revisión del proceso Ferrer y movilizó a toda Europa para poder hacerlo esto. A ver cómo voy de ahora. Tengo aquí esto y se borra. Vale. Sobre estas citas, la libertad, decía también Simarro, es condición necesaria para la ciencia. Si los hombres perdiesen el amor a la libertad y si este amor no lo sacrificasen todo, la vida incluso veríamos al mundo volver a la barbarie. Esto es lo que decía Simarro, que fue publicada en las necrológicas, pero lo interesante del libro de Javier Vandrés es que son dos cosas. Primero, que ha reunido todo, es decir, son citas que ha encontrado. Hay otras que son completamente desconocidas, para mí por lo menos, y otras que sí eran conocidas, pero no estaban organizadas, no estaban puestas, y aquí están organizadas, puestas, y lo que es más interesante, contextualizadas, con lo cual pues todavía pues añade mucho. Las necrológicas, pues como veis, aparecen pues muchos autores y muchas revistas y muchos diarios, incluidos algunos diarios franceses, que eso sí le conocía, Le Peuple y Le Cahiers de Droit de l'Homme, desde luego. Quizás podríamos leer un par de ellas, si me da tiempo, y si no, lo dejo que lo leáis. Simarro era un gran maestro, valiéndose de las cosas más sencillas, enseñaba sin pretender. A menudo decía, repite la idea que hemos visto antes, que los españoles entendíamos de todo menos de aquello en que estábamos obligados a entender y estar enterados. A lo mejor conseguimos que este ya no sea el país de los sueños perdidos. La siguiente cita no la voy a leer para no alargarme. Es interesante porque hace ver algo que me decía su ahijada. Es que Simarro era un hombre muy religioso y muy espiritual. Conocía mucho de religión, discutía mucho de religión además, incluso con algunos sacerdotes que iban a su casa, aunque era un ateo realmente. Pero eso no le impedía tratar de entender. Las citas que ha recogido nos ayudan a entenderlo bastante bien. Y luego está un epílogo, en donde habla de dudas y tristezas de Manuel de la Revilla, el porqué. Y me interesa, además, otra cosa que dice Augusto Barcia. Don Luis Simarro tenía madera de santo y de sabio, por eso vivió para el bien y para la verdad. Murió como un justo. Fijaos que esto mismo es lo que nos dice luego su ahijada,
también allá en el ocaso, Marina Romero, allá en el ocaso se quedó temblando la trágica duda. Así empieza el primer poema de Poemas A, editado por la Asociación de Alumnas de la Residencia de Estudiantes, cuando ella ya estaba viviendo en Estados Unidos y no pudo volver hasta que no tuvo la nacionalidad americana en el año 47. Se fue en el 34 y estuvo 14 años. Y mientras que en este otro libro, que editó Francisco Giner de los Ríos en México, la primera se la dedica, el primer poema se lo dedica, que ya está presente en Poemas A, no es nuevo, pero aquí sabemos a quién se lo dedicaba, a su tutor Luis Simarro, hombre sabio y bueno. Podéis leerlos. Pues de Javier a Javier, ¿qué voy a decir? Que me hace mucha ilusión que haya escrito este libro, lo he disfrutado de cabo a rabo y desde luego me encanta. Me gustaría, he empezado con un cuadro y me gustaría acabar con otro. Yo creo que lo que ha hecho Javier en el libro ha sido esto que vamos a ver aquí en este laboratorio vacío. Lo ha ido llenando de contenido con mucha información que nos ha acercado a Simarro como nunca. Miradlo. Aquí podemos ver, bueno, si lo quiere hacer, parece que sí. Este es el gran producto del libro de Javier, que es también el libro de la Academia, ojo. Es decir, que la Academia cumple su finalidad y, bueno, con unos criterios que yo creo que son fantásticos. Bueno, pues nada más. Yo por mi parte he dicho casi todo lo que tenía que decir y ya con esto me callo. Muchas gracias. Voy. Javier no necesitaba el micro, tiene una voz potente. Necesitamos el micro, no sé. Sí, tú. Yo sí. ¿No? Tú no, tú sí lo has puesto. Bueno, yo creo que es que así a esta distancia se escucha bien, ¿verdad? Sí, estupendo. Pues tras estas palabras tan sentidas y tan interesantes, yo creo que si os parece dejamos para el final el debate, ¿no? Hablamos y que estemos abiertos a preguntas. Y bueno, voy a presentar también a otro ponente muy importante y especialmente para la Complutense, entre otras muchas cosas, porque, bueno, don Carlos Benzosa, como todos sabéis, y a petición de él, fue rector también de nuestra universidad y, bueno, actualmente es el presidente de la Comisión Española para Ayuda al Refugiado y, bueno, está aquí en calidad de ponente y para hablarnos cuando quiera, Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Javier Vandrés por haberme invitado a presentar el libro esta tarde y también a Javier Vandrés por haber hecho este libro, ¿no? Yo cuando he llegado, cuando dije que sí, yo es que suelo ser muy tendente a decir que sí. Decía la viuda de José Luis San Pedro. José Luis San Pedro fue catedrático de la Universidad nuestra de Estructura Económica, novelista, ¿verdad?, miembro de la Real Academia Española, y decía, parece mentira que José Luis sea académico y no conozca el término no. No conozca el término no, porque siempre dice que sí a todo. Bueno, pues a mí me pasa un poco igual, no sé si por haber sido discípulo suyo, un poco igual. Luego lo pensé y dije, ¿pero qué hago yo aquí? Yo soy un pulpo en un garaje, porque todos son psicólogos, yo apenas sé nada de Luis Simarro, ¿no? Pero esa noche, la noche de los psicólogos, pues a CEAR le dieron un premio, igual que a ACCEM y a Cruz Roja, por el apoyo y la labor que estamos haciendo con los refugiados, con todos, ¿no?, pero pues, básicamente sobre Ucrania. Y esa noche me salieron dos presentaciones de libros de una psicóloga y un psicólogo, ¿no? No sé qué hice yo esa noche, ¿no? Mercedes Bermejo, que es amiga de mi hija, estudiaron juntas, que tiene una editorial que se llama Sentir, que son cuentos, pero siempre con un cuento con mensaje, ¿no? Con mensaje. Y claro, a mis nietos además les gusta mucho. Y entonces, pues ha escrito un libro sobre niños refugiados, con Luengo, ¿no?, el presidente del colegio. Y me dijo que si lo podía presentar con ella, con otras personas que intervinieron en la FNAC, y eso fue el miércoles pasado.
Y estuve en la mesa con Javier Vandrés, tuvimos ocasión de hablar, nos habló mucho de Luis Simarro, y entonces también me ofreció presentar este libro. O sea, que digo, esta noche me salieron 2 presentaciones y además han sido en esta semana, miércoles y viernes, ¿no? Así que yo encantado. Bueno, yo tengo una relación con Simarro, porque claro, en el rectorado está el cuadro de Sorolla sobre Simarro. Cuando yo llegué al rectorado no estaba el cuadro, pero nadie se lo había llevado. Me dijo Rafael Puyol, porque había ahí un sitio que era el rector anterior y que estábamos en el traspaso de funciones, yo era rector electo, pero todavía no había tomado posesión. Me dijo, bueno, está el cuadro, está cedido a una exposición y aquí está un cuadro de Sorolla sobre Simarro, ¿no? Y claro, luego llegó y yo lo tenía ahí, era impresionante, ¿no? Dije, yo creo que estos me van a inspirar, porque dirigir una universidad de este tipo, o tengo detrás a 2 grandes personajes, como Sorolla y Simarro, y si no, es imposible, ¿no? De hecho, Luis Ángel Rojo, que fue también catedrático de mi facultad y gobernador del Banco de España, también académico, cuando ingresó en la academia fui y me dijo, te felicito por ser rector de la Complutense, pero hay que estar loco para serlo, ¿no? Claro, es una universidad con 90 y tantos mil alumnos, estudiantes, con 6.000 profesores, con 4.000 personal de administración y servicios, y algo que no se sabe, más de 100 edificios, ¿no? Y cuando no hay una gotera en uno, pues hay un techo que se cae en otro, o sea, algo tremendo. Bueno, pues en este contexto, claro, me satisface mucho haber sido rector de una universidad de la cual fue catedrático, el primer catedrático de Psicología Experimental, Luis Simarro, ¿no? Era entonces la Universidad Central, se llamaba Universidad Central porque era la única que podía dar títulos de doctorado en toda España. Luego pasó a llamarse Universidad de Madrid y luego retomó el nombre antiguo de la Universidad Complutense de Alcalá de Henares, que es como la conocemos en la actualidad. Pero en definitiva es la historia, ¿no?, de la historia de la universidad, que ha tenido grandes figuras, premios Nobel, y que entre estas grandes figuras está Luis Simarro. Y yo creo que nos debemos de sentir orgullosos de la historia, ¿no?, de tantas personas valiosas que han pasado por nuestra universidad. Luis Simarro, como, claro, leí algo sobre él cuando lo tenía, ya digo, todos los días detrás de mí en el despacho, y realmente el libro de Vandrés me ha gustado muchísimo. Y me ha gustado mucho, primero por él me proporcionó, me dejó, hoy se lo he devuelto, suelo devolver los libros que me prestan, ¿verdad? Un libro de Leodoro, precisamente Carpintero, sobre Simarro, que es muy sesudo, además, muy denso, muy difícil en algunos casos, ¿no? Pero a mí esta introducción que hace él y cómo nos sitúa a Simarro me parece extraordinario. Y en esto también, pues, una parte que yo conocía menos, ¿no?, y de lo cual, pues, me gustaría hablar, que es el compromiso también político y social de Simarro. Es un gran científico, es un gran docente, es una persona más que le enseñó cosas a Ramón y Cajal, ahí es nada, ¿verdad? Y Ramón y Cajal lo reconoce, ¿no? Es un intelectual que se relaciona con otros mundos que no son solamente la psicología o la medicina, sino se relaciona con otros mundos y que además se compromete políticamente. Se compromete en los hechos que vive en la Revolución Gloriosa de 1868, ahí se compromete, participa en revueltas estudiantiles y luego cuando empezó a estudiar medicina, pues encontró pues, que esa facultad iba en contra un poco de en lo que él creía, ¿no?, que era, entre otras cosas, la teoría de la evolución, que no será bien recibida por muchos sectores conservadores y tradicionales, y, cómo no, pues por esa falta de conocimiento a veces que observaba él sobre el positivismo. Esto le hizo ir a Madrid, es cuando estudia ya en la Universidad Central, y aquí entra también en contacto, por medio de unos compañeros, unos conocidos, con la Institución Libre de Enseñanza, y ahí impartió clase. Claro, esto hace que esta tenga una formación muy completa, porque era lo que representó la Institución Libre de Enseñanza para el avance de la pedagogía española fue realmente impresionante, Yo siempre, una de las cosas que más me ha llamado la atención es cómo en la Segunda República se consiguió tanto en educación. De pronto, cómo consiguieron tanto, ¿no? Y siempre se ha dicho, claro, gracias a la influencia de la Institución Libre de Enseñanza. Pero había que estudiar más, había que analizar más cosas, porque claro, la Institución Libre de Enseñanza pues, no dejaba de ser una élite intelectual, llegaban unos pocos, y ahí se consiguió un proceso de alfabetización y de instrucción en los pueblos realmente extraordinaria. Y yo leí en Gabriel Jackson precisamente que lo que se hizo fue a muchos maestros que estaban en puestos burocráticos ponerles a trabajar en sus correspondientes funciones. Pero lo más sorprendente es esos maestros que hubo en la República, y cómo llevaron a cabo la pedagogía. Me imagino que no fueron todos, pero mucha gente que estudió lo recuerda. Es el libro de Manuel Rivas, ¿no? Los cuentos que luego ha hecho una película, se ha hecho una película sobre él, ¿no? El lápiz del carpintero,
como ahí Fernando Fernán Gómez hace un papel magnífico de pedagogo, que era un poco la filosofía de esa institución libre de enseñanza, ¿no? Y eso yo creo que es lo que realmente es importante, ¿no? Hay una cosa que también me llamó la atención una vez leyendo a Mando de Miguel, sociólogo, y que hacía un reportaje sobre quién hablaba bien castellano, ¿no? Dice que una vez estaba en Radio Madrid, en la SER, tomando nota de los vicios que cometía la gente al hablar, ¿no? Y dice, sin embargo, hubo una persona que fue un castellano limpio, Federica Monseni, que fue una dirigente anarquista y que además fue ministra de la República, de la Segunda República. Y dice, claro, es que estudió en la República, ¿no? Y era la que hablaba castellano mejor de todos los que habían intervenido, ¿no? Lo dice Mando de Miguel, que no es nada sospechoso de izquierdas, más bien lo contrario. Pero esto es lo que realmente a mí me ha sorprendido la institución libre de enseñanza. Y eso hace de Marro ese profesor completo que yo digo, ¿no? Un profesor que no solo sabe de lo suyo, sino sabe más cosas, que es un intelectual. A mí me gusta ese tipo de profesor. Me parece muy bien que haya profesores muy especializados en lo suyo. Además, hoy en día el conocimiento es cada vez más amplio, más diverso, más complejo y es necesario, por así decirlo, pues especializarse. Pero claro, el profesor que se especializa solo de lo suyo, pues tiene varias deficiencias también a la hora de impartir docencia. Por eso hay un libro de Ben que a mí me gustó mucho, que es lo que hacen los buenos profesores de universidad, y dice que llegando, en fin, no voy a explicar todo el proceso, llega a la conclusión de que los buenos profesores todos, que destacan en materias distintas, anatomía, teatro, dando clases magistrales, otros haciendo seminarios de participación, dice, todos se caracterizan por una cosa, están al día de su disciplina y leen además de otras cosas muy diferentes a su disciplina y muchas veces en las antípodas, ¿no? Dice, y todos son el denominador común de los buenos profesores. Es muy difícil ser un buen profesor solo hablando de lo tuyo. Tienes que tener una visión más amplia de los problemas, ¿no? Y esto a mí me ha sorprendido mucho siendo rector. Entre los doctorados honoris causa que hemos hecho, ha habido bastantes científicos, y todos tenían una visión más allá de la ciencia, ¿no? Más allá de la ciencia. Una visión a veces totalizadora, globalizadora, de los problemas del mundo, ¿no? Y esto me parece que es un hecho que realmente, una experiencia que Simarro las cumple. Pero lo que más me importa, como decía yo antes, es ese compromiso político. Un compromiso político que empieza en ese momento revolucionario en España de transformaciones y de cambios, que desemboca en la Primera República, que dura, como se sabe, muy poco, y que luego Simarro pues, lo va a continuar, sobre todo con lo que se ha señalado ya, cuando le condenan a muerte a Ferrer y Guardia en 1909 y le ejecutan. Era un pedagogo muy destacado, con ideas anarquistas, pero muy destacado, y es, claro, ejecutado. Y eso a él le conmociona bastante, le impacta, y lleva a cabo, pues escribe un libro, hace una campaña también por Europa para apoyar a Ferrer y Guardia. Y eso es lo que también Unamuno discrepa, porque muchos realmente, todo esto lo aprendió en este libro, Unamuno discrepa, y es cuando escribe algo contra él. Lo único que hace de Simarro mal, o sea, le critica a Simarro especialmente ese libro que escribió sobre Ferrer y Guardia. Lo demás siempre son alabanzas por parte de Unamuno, ¿no? Y esto pues, me ha parecido realmente muy significativo, ¿no? Muy significativo. Es una persona comprometido con las libertades, comprometido con los derechos, ¿no? Con los derechos humanos. Entonces no existía la Declaración todavía de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero sí que había ya bastantes precedentes, ¿no? Y eso es algo que hace de él pues, una persona que no solo se aísla ahí con su microscopio, ¿no? Como es el cuadro de Sorolla, sino que es una persona comprometida con los problemas de su tiempo, se implica, y realmente eso me parece que también es una faceta de la que hay que aprender. Yo siempre he creído que no podemos los docentes, los científicos, los investigadores, permanecer ajenos a los problemas del mundo y permanecer ajenos a los problemas del país y de la sociedad en que vivimos. No podemos vivir encerrados, ¿no? En cápsulas de cristal. Y es un ejemplo en este sentido magnífico. Yo tengo mucha envidia de esa formación, ¿no? Tan completa. Era también una envidia de cómo había tanto conocimiento intelectual, ¿no? Cómo se conocían tanto pintores, escritores, filósofos, y se relacionaban entre ellos y podían hablar entre ellos, ¿no? Porque ahora, por desgracia, hay siempre casos, ¿no? Uno tiene amigos, no solo economistas, ¿no? Pero ahora es muy difícil, ahora ves que la universidad está como muy segmentada. Estamos aumentados en eso, los economistas, los psicólogos, los médicos, y no tenemos relación entre nosotros. De hecho, estamos juntos, cerca, vecinos, y comemos en el mismo comedor en muchos casos, y nos saludamos, pero no nos ponemos a la misma mesa a discutir de temas, ¿no? Pero luego es que dentro de la facultad también hay parcelas donde el entendimiento cada vez es más difícil.
Me decía mi Carlos Andrada, que fue vicerrector conmigo y luego fue rector matemático, que a veces los matemáticos mismos no se pueden entender unos con otros. Dice, vivimos tan compartimentados que realmente no tenemos una conexión de unos con otros, ¿no? Y eso es esa vida intelectual que tuvo España, además muy brillante, en aquellos años de principios del siglo XX, realmente para mí siempre es una envidia, ¿no? Es decir, poder tener relaciones más allá de tu propia profesión, de tu propio esquema en el que tratas de encerrar. Y eso es la vida que realmente llevo a cabo y es la enseñanza que debemos de recibir. Yo creo que tenemos que rescatar esas figuras que hemos tenido en la universidad en España y hacerles realmente el honor que se merecen, porque estamos ante un gran científico, Simarro, reconocido por mucha gente, ¿no? Ya lo ha dicho Javier, ha dicho casi todo. Claro, realmente es extraordinario las semblanzas cuando muere, ¿no? Las personas que participan en ellas, también las semblanzas sobre su labor, sobre su vida, fundamentalmente, y eso ya da una muestra de lo que estoy diciendo, ¿no? El respeto que se le tenía en el mundo intelectual, en el mundo de las artes y de la cultura. Una persona que era un científico, que siempre los científicos parece que están más aislados porque hablan de unas materias que los demás no entendemos nunca, o no entendemos menos, ¿no? Y eso me parece que es realmente muy significativo, ¿no? Por ejemplo, Flores de Lemus, ¿no? Flores de Lemus fue economista, como saben. De hecho, yo lo conocí en la facultad, porque un catedrático que teníamos, Juan Velarde, no hacía más que citarlo. El patrón tal de Flores de Lemus. Y cuando se limitaba en los pasos del Ecuador, entonces los estudiantes hacían, porque yo nunca he servido para esto, ¿no? Imitaciones de los profesores como algo gracioso, sátira, en el paso del Ecuador, y siempre que salía uno imitando a Velarde decía, como dice Flores de Lemus, ¿no? Bueno, pues realmente Flores de Lemus me sorprendió mucho cuando fue también depurado. Fue depurado. Claro, Flores de Lemus era catedrático, pero también era funcionario del Ministerio de Hacienda. Y era el funcionario eterno. Ahí pasaban ministros y ministros y ministros y él seguía. De hecho, contaban una anécdota, que cuando llegó Indalecio Prieto al Ministerio de Hacienda, Indalecio Prieto no tenía una formación precisamente de economista ni de Hacienda, pues decía, a ver decía un poco así con su acento, a ver de qué va a ser y tal, ¿no? Dice que cuando habló con Indalecio Prieto, salió diciendo, tenemos ministro. Y claro, hay quien dice que seguramente le dijo a Indalecio Prieto, tú mandas, yo aquí obedezco, ¿no? Y seguramente él salió tan contento de que le daba mando el ministro para que pudiera actuar. Y claro, fue ministro, yo creo que en la dictadura de Primo de Rivera ya, que fue ministro en la República y fue ministro de todos los ministros de Hacienda que hacía, porque era un funcionario ejemplar que sabía mucho y que introdujo los conocimientos de economía en España, ¿verdad? Bueno, pues Flores de Lemus también hace, claro, semblanzas, ¿no? ¿Verdad? Sobre Simarro. Flores de Lemus fue sorprendente. Yo cuando me enteré que le habían depurado, de hecho ya hubo un movimiento de catedráticos de economía que consiguieron su rehabilitación y después cuando en la Complutense, siendo yo rector, hicimos un homenaje a todos los depurados, pues una de las cosas que me llamaron la atención, no solamente la cantidad de depurados, sino también los nombres, ¿no? Algunos fueron depurados a perpetuidad, otros temporalmente, otros por razones diversas volvieron a la universidad. Uno de los que me llamó la atención mucho era Salustio Alvarado, que estudiábamos en el bachillerato su libro de biología y tenía fama de hueso, y resulta que la habían depurado, y dije, Salustio Alvarado. Y me dijo un amigo, Rafael Hernández, que sí, que venía de la Institución Libre de Enseñanza. O sea, que había personas moderadas, eran moderados, liberales, republicanos, y simplemente por eso fueron depurados. Y depuraban al catedrático y depuraban hasta la cátedra. O sea, que no se andaban con chiquitas. Y un hecho muy interesante en el libro que se escribió, que dirigió Luis Otero como historiador, es que a veces los tribunales militares eran menos duros que los universitarios. A veces los militares decían, pues no tienen ninguna razón para ser depurado. ¿Y por qué los universitarios eran más duros? Por lo de siempre de la universidad. Hecho a este y pongo uno de los míos, ¿verdad? Así que había una depuración también de intereses determinados. Bueno, pues con esta situación de una persona como Flores de Lemus, que murió en los años 40, pues realmente también su relación con Luis Simarro, ¿no? Es ese mundo, ya digo, intelectual, de la gente brillante, fundamentalmente. Y luego me ha llamado mucho la atención, ¿no? La semblanza, la necrológica de Luis Araquistain. Precisamente hace 2 días o 3 se escribía sobre Luis Araquistain en El País, un artículo, un catedrático de Barcelona, ¿no? Y recordaba, se cumplía 100 años de su novela, ¿no? Luis Araquistain fue novelista, fue periodista, fue miembro del Partido Socialista Obrero Español y Luis Araquistain pues, era un intelectual destacado. De hecho, hay quien dice que fue el único que sabía algo de marxismo, más que Besteiro, ¿no? Que escribió un libro que se llamaba Marxismo y Antimarxismo, pero Besteiro cometía errores, ¿no? Araquistain, sin embargo, tenía una formación en este sentido mejor. Bueno, pues Luis Araquistain hace una semblanza de él, hablando de la religiosidad del doctor Simarro, ¿no? Pero muy positiva, ¿no?
Y entonces a mí también me ha llamado mucho la atención esa semblanza de Luis Araquistáin. Digo, estamos ante un hombre que realmente no tenía enemigos. No sé si tendría alguna. Mira que es difícil en España no tener enemigos, ¿no? Porque aquí hay mucho perro del hortelano y mucha envidia, ¿no? Pero parece que no tenía, porque los que incluso le criticaron, sus amigos, entre ellos Unamuno, por lo de Ferrer y Guardia, luego le valoraban mucho en su labor científica y también como humanista, ¿no? O sea, yo creo que estamos ante un hombre que reúne todas las condiciones positivas y debía ser un placer escucharle en las clases, ¿no? Conocedor de su materia, con una ética, con un compromiso político y social, en defensa de eso, de las libertades y de los derechos humanos, una persona que se indigna frente al asesinato de Ferrer y Guardia, una persona que realmente ante las injusticias pues clama, ¿no? Y levanta la voz, y eso yo creo que es un ejemplo para todos, ¿no? La universidad no solamente podemos quedarnos en formar especialistas, que lo debemos de hacer y muy bien, sino también en formar ciudadanos comprometidos en el mundo en el que estamos, y ahora hay muchos temas para precisamente el tema de los refugiados, ya que es un cuento para niños que viene muy bien, que tenemos que ser muy sensibles y tener más conciencia de estas cuestiones. Para mí es un libro espléndido. Vandrés, te felicito, enhorabuena, y además a mí pues me das a conocer un gran catedrático de la universidad que tuve la suerte de dirigir durante 8 años y que no ha acabado loco como pensaba el profesor Rojo. Gracias. Pues ahora sí que voy a girar. Vamos a cambiar de lado de mesa. ¿Ahí va? Yo creo que no va. Me parece que hay que apagar uno antes este de es el encender protagonista. Prueba a apagar Bueno, este. como a mí ya se me oye bien, pues yo ya me acostumbrado a hablar. Las palabras no podemos estar más de acuerdo. Ya sabes que también en la Complutense hay un grupo por el tema de los refugiados, hay toda una campaña, un programa, y en ello, pues, en la medida de las posibilidades de la casa, estamos también apostando y en coherencia. Vamos a darle la palabra ahora al autor, a uno de los protagonistas de la tarde, junto con Luis Simarro. Querido Javier, cuando quieras. Bueno, pues hay que empezar siempre por dar las gracias y me voy a saltar un poquito el protocolo por el que debería empezar por autoridades y tal, y voy a empezar a dar las gracias a 2 personas concretas. En primer lugar, a Javier Campos, por una razón muy sencilla, porque yo sin Javier Campos no me hubiera enterado de quién era Luis Simarro. Entonces, no hubiera sabido nunca probablemente ni de la existencia de Luis Simarro. Yo me enteré porque, siendo un estudiante de doctorado, pues Javier irrumpió en el laboratorio un día y nos empezó a hablar de Simarro y de la recuperación de la figura de Simarro, y yo me enteré de que existía por él. Entonces, para empezar, sin Javier yo no he estudiado, ni siquiera conocido a Simarro. Y, en segundo lugar, también tengo que personificar las gracias en Elio Carpintero, porque sin Elio Carpintero yo tampoco me hubiera dedicado a la historia de la psicología. Entonces, a lo mejor hubiera sabido quién era Simarro y a lo mejor se lo hubiera contado a mi hijo, que no creo que le hubiera interesado mucho, pero no, desde luego no me hubiera dedicado profesionalmente a la historia de la psicología. Así que tengo que dar las gracias a estas 2 personas porque han tenido un papel no decisivo, fundamental, en que hoy estemos aquí. Después, por supuesto, tengo que agradecer en primer lugar a Alicia, que ha tenido la amabilidad de presidir este acto. Alicia representa al vicerrectorado, en el que, desde que soy director del legado, no he encontrado más que colaboración, facilidades y entusiasmo por el legado Simarro. Así que, de verdad, os agradezco muchísimo todo. Por supuesto, a la Academia de Psicología, no solamente a Elio, que ha publicado el libro, a la editorial Sanz y Torres, a la universidad, que nos ha cedido esta sala preciosa para celebrar esto, a Antonio, el director de la biblioteca. Y luego también, que veo por aquí gente, tengo que dar las gracias también a profesores de la facultad que se han tomado con entusiasmo la tarea de hacer que este acto fuera lo más brillante posible. Y veo ahí a Aurora, que me ha ayudado muchísimo, a Trini, en fin, muchísimas gracias. Y luego, pues,
Yo sabía que había algunos alumnos a los que no les caía del todo mal, pero no me imaginaba que eran tantos, ¿no? ¿Cuántos han venido aquí? Os agradezco muchísimo que hayáis venido. ¿Qué voy a contar yo ahora de Simarro que ya no, en fin, que no haya sido comentado más o menos ya en general por Javier y por Carlos? Yo, si queréis, se me había ocurrido empezar a hablar como se va a hablar, hemos hablado y evidentemente es inevitable hablar de las muchas virtudes de Luis Simarro. Se me había ocurrido hablaros de la gente a la que sí Luis Simarro le caía muy mal. Y había gente a la que Luis Simarro le caía muy mal, pero por diversas razones, no esta explicación así superficial de, bueno, los conservadores y los carcas no le gustaba Simarro. Claro, a Franco no le gustaba Simarro, eso no hace falta dar demasiadas explicaciones de por qué. Pero a Pío Baroja Simarro le caía muy mal. Bueno, caerle mal a Pío Baroja tampoco había que esforzarse mucho, ¿no? Porque no era un personaje precisamente fácil, ¿no? Pero si echamos un vistazo a los textos de Pío Baroja, nos encontramos que Pío Baroja, yo creo, leyendo a Pío Baroja, que a Pío Baroja lo que Simarro le inspiraba era una envidia tremenda, porque por ejemplo, Sorolla y Galdós prácticamente no le dirigían la palabra porque le habían oído hablar mal de Simarro. Y que le hicieran el vacío por los amigos de Simarro, por ser amigos de Simarro, yo creo que a don Pío nunca se lo perdonó. Don Pío le llama, no era un águila de la psicología, dice que Simarro era una gallinácea de la psicología, o sea, en fin, con ese estilo atrabiliario que caracterizaba a don Pío siempre. Pero a Corpus Vargas Simarro le caía mal. Y además Corpus Vargas le dirige un epíteto que yo creo que está muy bien recordar. Le llama antiespañol. Simarro era antiespañol. Y Simarro era antiespañol porque Simarro se había opuesto a la locura de las campañas coloniales españolas en el norte de África. Y resulta que en la opinión pública española decir que era una locura seguir mandando gente a morir a África para mantener aquellos pedregales era ser antiespañol. Ser español era seguir en la aventura esta loca imperialista. De hecho, Simarro fue incluso agredido, cruzando por la Puerta del Sol, fue agredido por un grupo que le reconoció y que le empezó a insultar por no apoyar la aventura española en África. Y Corpus Vargas dice que Simarro es el origen del antiespañolismo de la izquierda española, que hasta él, la izquierda española, era eso, española, y que a partir de Simarro ya se torció la cosa, ¿no? En fin. Y bueno, y hay otra gente a la que tampoco le caían del todo bien. A Gregorio Marañón no le caía nada bien y le comparaba nada menos con Letamendi. Y claro, el doctor Lafora pues, se subía por las paredes, ¿no? Comparar a Simarro con el prototipo de la medicina ya absolutamente obsoleta, ¿no? Pues realmente le sacaba de quicio. Vamos a ver, ¿Simarro en parte tenía un poquito de culpa de caer mal? En parte sí. Simarro, bastante gente le describía como un hombre que tenía una sorna glacial, que esta frase siempre me ha dejado así un poco estupefacto, sorna glacial. Simarro le gustaba provocar, esto es cierto, a Simarro le gustaba provocar. Y hay algunos episodios que lo reflejan de manera fantástica, ¿no? Simarro, cuando recibía, que fue durante mucho tiempo un psiquiatra de un enorme prestigio al que acudía muchísima gente, Simarro durante una temporada tuvo la ocurrencia de a los locos más graciosos que acudían a su consulta, les recomendaba como tratamiento que se hicieran socios del Ateneo. Y entonces, claro, en el Ateneo empezaron a notar que aquello se estaba empezando a llenar de gente muy rara. Y que organizaba unos escándalos en los debates y tal, y entonces ya tímidamente empezaron a preguntarle, ¿y usted cómo ha oído hablar del Ateneo? No, a mí me ha dicho el doctor Simarro que me apuntara.
y por lo visto la directiva del Ateneo estuvo a punto de tomar medidas muy serias contra el doctor Simarro por mandarles a estos personajes. Hay otra anécdota fantástica del doctor Simarro, en la que el presidente del gobierno del momento le invita a un banquete en honor del presidente de la República Argentina, que está de visita en España. Y entonces pues empiezan los discursos y la hispanidad y el ejemplo de la madre patria y tal. Y en algún momento algún imprudente le invita a hablar a Simarro, y Simarro se levanta y se dirige al presidente de la República Argentina, con el presidente español delante y tal, y le dice: señor presidente, más valdría que se fijaran ustedes en naciones civilizadas y que prometan llegar a algún grado de progreso, que no en este país decadente y absolutamente corrupto, ¿no? Bueno, fíjense, en el banquete, el presidente del gobierno español, el ministro de Educación, todos allí, mirando a Simarro, en fin, queriendo en este momento probablemente tirarle por la ventana, ¿no? Pero también era muy sarcástico y utilizaba esa sorna glacial con la gente incluso que le había aupado a la popularidad, y en concreto con sus compañeros del Ateneo. Simarro se hizo famoso en cuanto llegó a Madrid, fundamentalmente a través de las intervenciones que tenía en el Ateneo. Manuel de la Revilla, como sabe Javier perfectamente, Clarín, empiezan a escribir en la prensa que ha llegado una nueva estrella al Ateneo, ¿no? que está, en fin, protagonizando los debates. Bueno, Simarro, pasados unos años, decide que se va a estudiar a París, y de despedida escribe un artículo en El Imparcial, un artículo que les sugiero, que no es difícil de encontrar, que lo lean porque es delicioso. Se llama El almacén de las opiniones hechas, el artículo. Y en este artículo habla de un joven que llega a Madrid, despistado, a estudiar, y se encuentra con que en los cafés, en los salones y tal, en Madrid todo el mundo entiende de todo, todo el mundo tiene una opinión sobre todo. Es decir, si se habla de economía, todo el mundo sabe cuáles serían las soluciones económicas. Si se habla de orden público, todo el mundo sabe perfectamente cuál sería la solución del problema del orden público. Pero es que si se habla de la escasez del agua, todo el mundo tiene una opinión formada sobre cómo arreglar el problema hidrológico en España. Y claro, el muchacho dice: yo aquí no encajo, porque no tengo opiniones para todo, no tengo una opinión formada sobre todo. Y un día, caminando por la calle de la Montera, que era donde estaba el Ateneo, por eso el artículo, nadie se puede equivocar de a quién estaba dirigido, dice en el artículo, cuenta Simarro en el artículo, que el muchacho, caminando por la calle de la Montera, ve un almacén con un rótulo que pone almacén de opiniones hechas. Se queda así. Entra y dice: bueno, ¿y aquí qué venden y tal? Dice: pues aquí vendemos opiniones de todo tipo. ¿Qué opiniones necesita usted? Y el muchacho le dice: pues bueno, pues no sé, economía, política, sí. Y ve que el tendero va metiendo en una caja opiniones, ¿no? Una especie como de libretitas. Pero, claro, le pregunta el tendero: pero tenemos distintos modelos de opiniones. ¿Usted qué tipo de modelo de opinión quiere? Dice: yo liberal progresista. De ese modelo tenemos y tal. Y entonces busca en la estantería de liberal progresista y le da unas opiniones. Y el muchacho le dice: bueno, pero es que soltar estas opiniones sin saber nada, ¿no me podría usted dar algunos volúmenes y tal para yo ilustrarme sobre las opiniones que voy a soltar? Y el tendero, indignado, le dice: hombre, si aquí vendiéramos libros seríamos una librería, aquí vendemos opiniones, ¿eh? Entonces, yo supongo, en el Ateneo, cuando salió El Imparcial y leyeron por la mañana que Simarro estaba burlándose públicamente de los debates del Ateneo, en el que todo el mundo intervenía y le llamaba al Ateneo el almacén de las opiniones hechas, pues me figuro el escándalo. Ya habría cogido el tren para París, así que supongo que no le encontrarían. Pero claro, es inevitable pensar en las tertulias de hoy en día, en las que los mismos tertulianos que acaban de hablar del problema del tráfico
después de la publicidad, empiezan a hablar del problema de la guerra de Ucrania. Y entonces uno se queda estupefacto, ¿no? Debe ser que ellos también van al almacén de las opiniones hechas. Bueno, hay una multitud de cosas, no me quiero alargar. Hoyos y Vinent, otro personaje fantástico de principios del siglo XX, escribía novela erótico-satánica y pensó en Simarro para prologuista de una de sus novelas erótico-satánicas, ¿no? Y Simarro en el prólogo, que supongo que a Hoyos y Vinent no le gustó nada, dice que no hay cosa más absurda que pedirle a un... es una novela erótico-satánica, en fin, un poco delirante, sobre un psiquiatra que tiene a una hija que vive con él en el manicomio, porque él es el director del manicomio. Y entonces la hija vive con él y el psiquiatra descubre que por las noches la hija se le escapa por el manicomio y se dedica a actividades, en fin, poco edificantes por el manicomio, ¿no? Y entonces le pide un prólogo a Simarro pues, para caracterice los trastornos mentales de que pueda tener a la hija y tal. Y Simarro en el prólogo pone que no hay cosa más tonta que pedir un prólogo para hacer análisis psiquiátrico de un personaje literario, ¿no? Y además aprovecha para embestir contra todos los que han hecho análisis psicológicos del Quijote. Dice, pero qué cosa más estúpida es hacer análisis psicológico del Quijote. Y ya, en fin, gente muy importante en la literatura española lo había hecho. Dice, hacer análisis psicológico de un personaje literario es como hacer un tratado de anatomía sobre los ángeles. ¿Cómo vamos a saber si tenían metacarpianos o no tenían metacarpianos los ángeles, ¿no? Bueno, era un personaje que no se preocupaba mucho en caer bien. Pero como decía Javier, fundamentalmente y debajo de toda esta armadura de sorna, de humor ácido y tal, era una persona con una gran necesidad de afecto, que lo encontró durante algunos años en Juan Ramón Jiménez. Además del que ha elegido perfectamente Javier, hay un montón de referencias en Juan Ramón Jiménez al apoyo que recibió del doctor Simarro, bueno, que más apoyo que se lo llevó a vivir a su casa, vamos, para calmarle, ¿no? Era una persona tremendamente necesitada de cariño, una persona extraordinariamente generosa. La gente cuenta de cuando visitaba al doctor Simarro, todo el mundo salía con 4 o 5 libros debajo del brazo, porque era el único que tenía esos libros en Madrid, ¿no? Tenemos una suerte inmensa, como ha dicho Alicia, de tener el legado Simarro en nuestra universidad. Hoy, justamente por la mañana, trabajando en el catálogo de Simarro, me he encontrado la carta en la que Simarro presenta a Zaragoeta a un jovenzuelo que se le ha matriculado en su curso, que se llama Zubiri, y se lo presenta a Zaragoeta pues, para que le ayude en lo que pueda y tal, ¿no? Estamos trabajando un montón, estamos procurando seguir el trabajo fantástico que hizo Javier Campos durante los años en que ha sido director del legado. Estamos finalizando el catálogo de los documentos para ponerlo en red. Estamos finalizando también el catálogo del material científico que ya estaba hecho, pero que había todavía que ampliarlo más. Esperemos que podamos realizar en algún momento el viejo sueño de que las preparaciones histológicas estén correctamente catalogadas y disponibles en red. Hemos sufrido un golpe tremendo con la muerte del compañero del Departamento de Biología Celular que estaba dirigiendo este proyecto. En definitiva, el legado Simarro está vivo, está intentando estar presente en la vida de nuestra universidad y yo creo que la figura de Luis Simarro se lo merece. Hace muy poquitos días veía en El País
uno de estos dibujos fantásticos de El Roto, en el que salía una figura que aparentaba un lobo y que dice: un día decidí salirme del rebaño y desde entonces me llaman lobo. Bueno, pues Luis Simarro se salió del rebaño. Luis Simarro podía haber estado en su rebaño de intelectuales más o menos progresistas, liberales y tal, pero un día decidió que había en la sociedad española injusticias de tal calibre que uno no podía simplemente permanecer ahí haciendo comentarios más o menos despectivos o escribiendo de vez en cuando un articulito. Decidió lanzarse a la arena, él, que era un personaje ideológicamente pues, liberal, burgués, decidió lanzarse a la arena y hay alguna foto fantástica de Luis Simarro, una foto de Alfonso, del famoso fotógrafo, de Luis Simarro en un mitin monstruo que organizó en la Plaza de Toros de Madrid, en la que se le ve rodeado pues eso, de decenas de miles de personas. Como no había megafonía, tenía un pañuelo que agitaba cuando quería que la gente se callara, y el cronista dice: el doctor Simarro presidiendo el mitin monstruo en contra de la suspensión de las garantías constitucionales. Le auxiliaron en el mitin los señores Ortega y Gasset y Unamuno, que iban de auxiliares del doctor Simarro. Yo creo que no se puede decir más de la personalidad y la importancia que tuvo Luis Simarro en la sociedad española de su tiempo. Y muchísimas gracias por acompañarnos en este acto. Muchísimas gracias a ti, Javier, porque bueno, sin vuestro trabajo y esfuerzo nos costaría más conocer la figura de Simarro, que al igual que a ti te la descubrió tu antecesor, a mí me la has descubierto tú y por supuesto el vicerrectorado de Cultura. Bueno, tenemos la última palabra, también protagonista en esta sala y bueno, en agradecimiento pleno por la edición de un trabajo que es de tanto interés para todos los aquí presentes y para el legado de nuestra Casa de la Complutense. Está don Helio Carpintero, que es el presidente de la Academia de Psicología de España. Cuando quiera, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos compañeros de mesa, amigas y amigos todos. Tengo que decir que es una gran satisfacción para mí el encontrarme en este momento hablando de este libro sobre Simarro, en compañía de estos amigos que, como habéis visto, pues todos ellos han respondido con entusiasmo al estímulo Simarro y lo han mostrado con toda claridad. Y tengo también que decir que yo supe de este libro cuando estaba haciéndose, estaba en ciernes. Javier me dijo que pretendía hacer este estudio sobre la imagen social y los testimonios contemporáneos de la figura de Simarro, y a mí me pareció que, y se lo dije desde ese momento, que era un trabajo, primero, necesario, segundo, que él estaba perfectamente capacitado para hacerlo, y tercero, que esperaba ver salir de ahí un libro que de alguna manera vendría a completar y a aclarar la figura de Luis Simarro, que tiene una importancia absolutamente esencial para la psicología española y, desde luego, una importancia también muy grande para el desarrollo de nuestra cultura. Y tengo que decir que eso me lo parecía, y no a humo de pajas, porque evidentemente Simarro, que ha sido una figura decisiva en la psicología y que, como se sabe, fue el primer catedrático de psicología experimental que ha habido en nuestro país y posiblemente fuera también de nuestro país, porque no había cátedras de ese tipo por ahí fuera, pero en todo caso, en 1902 gana una cátedra de psicología experimental que se había creado en la llamada entonces Universidad Central, y luego la llamamos Universidad Complutense, en la cual a todos, parece ser, todos pertenecemos. Pues
En ese mundo de la psicología ha sido, como primer catedrático, diríamos que un iniciador, en cierto modo, y como los iniciadores les puede ocurrir con frecuencia, les corresponde un cierto haber, logran ciertas cosas, consiguen determinados objetivos, pero también tiene una cierta deuda, porque hay cosas que no se pueden llegar a lograr, porque hay cosas que se quedan en el aire. Y en el caso de Simarro es muy importante el que la vida que Simarro a última hora vino a tener, me he pensado que se le puede llamar así, fue una vida socrática, en un sentido muy específico. Era una vida atenta a los valores, de la ciencia y de la ciencia positiva, y valores de la ética social, valores de la moral y de la moral social, que se hacía y que hizo perpetuamente, prácticamente diríamos, dialogando. Y lo hizo con lecciones orales, con lecciones de palabra. Como ahora sabemos, lo hacía todo presencial. No podía hacerlo online, pero hay que decir en este sentido que, de alguna manera, no solo no lo hizo online, sino que es que además no lo hizo escribiendo. Y ese es otro problema. Yo creo que la vida de Simarro tiene, desde mi punto de vista, como 4 caras importantes que a mí me gustaría resumir así. Una, sin duda, es la cara que da hacia la psicología. Entonces, esa cara de la psicología tiene como primer punto o primer jalón su cátedra de psicología experimental, que no se puso en una facultad de filosofía, sino en la facultad de ciencias. Y no se puso en la facultad de ciencias para que lo estudiaran cualquiera, sino para que lo estudiaran solo los alumnos de doctorado. Y esos alumnos de doctorado, en muchos casos, venían de la facultad de medicina. Quiero decir, fue una psicología que se ponía en un sitio tal que no se podía confundir con la psicología filosófica que existía como consecuencia de la tradición cultural de nuestro país en el marco de la filosofía y en la cual se hablaba del alma, de las potencias del alma y de sus distintas facultades. No, Simarro venía a hablar de la nueva psicología que se estaba haciendo. Hay que decirlo, la Institución Libre de Enseñanza promovió el que se crearan algunas cátedras de ese nuevo mundo de las ciencias sociales que a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX estaban emergiendo en todo el mundo cultural europeo y americano. Se hizo una cátedra de psicología, se hizo una cátedra de antropología que vino a ocupar un señor que trabajó muchísimo sobre antropología positiva, que fue don Manuel Antón, y una tercera cátedra de sociología, que fue la cátedra que correspondió a un señor que se llamó Manuel Sales y Ferrer. Así que 3 nuevas cátedras para 3 nuevas ciencias, llamemos sociales, que se incorporan para cambiar la marcha, para cambiar la orientación de una parte de nuestra cultura, especialmente en lo que se refiere a nuevas ciencias positivas. Pero Simarro no solo tuvo una cátedra que iba a ser de ciencia psicológica empírica, tuvo la responsabilidad de crear un laboratorio. La creación de ese laboratorio merecería todo un capítulo en esta charla, porque se pasó años y años pidiendo que le dieran dinero, que le dieran espacio, que le pudieran poner en conexiones con agua y otras cosas parecidas. Y finalmente, él apenas entró en ese laboratorio. Lo hizo uno de sus discípulos, un colaborador, que fue Cipriano Rodrigo Lavín, y que se esforzó ya en poner en marcha aquel laboratorio. Y tuvo, hay que decirlo también, como psicólogo que estaba responsabilizado socialmente de la psicología, un papel muy interesante como miembro del comité de la Junta de Ampliación de Estudios, creada en 1907, también por inspiración de la Institución Libre de Enseñanza. Esa institución de la Junta de Ampliación de Estudios
fue la gran puerta por donde empezaron a salir al extranjero para estudiar y formarse muchos de los jóvenes españoles que eran recién licenciados hacia 1900, 1910, etc., y entraron en contacto con los centros de desarrollo del mundo cultural, principalmente alemán, pero no solo, sino también el americano. Y él estaba en ese comité de la JAE precisamente para informar y apoyar los proyectos de psicología. De manera que hay toda una serie de aspectos que son muy importantes en la figura de Simarro, y además se le acerca a alguna gente que va luego a ser discípulo suyo, y son discípulos que tienen una relación muy personal. Uno de ellos fue Gonzalo Rodríguez Lafora, que siempre se referirá, y ya ha salido su nombre aquí, como una persona que defiende a su maestro. Otra es una figura interesantísima, y sobre todo para los jóvenes que están aquí, que es la del psicólogo gallego Juan Vicente Viqueira, un señor que por primera vez, luego repetiré, publicó un artículo de psicología científica experimental en una revista psicológica científica de Alemania. Así que tuvo gentes sobre los cuales él influyó. Pero hay que decirlo también, yo creo que la segunda cara de Simarro es tan importante quizá como esta, o más en su aspecto público, y es que fue un neuropsiquiatra. Y probablemente hay una primera razón de por qué puede ser hasta más importante. Una primera razón es que como psiquiatra llegó a tener una consulta de primera categoría hasta venir a verle algún presidente del Consejo de Ministros francés, que en algún sitio circula, y estar embarcado en procesos en donde desde un infante de la familia Borbón a un marqués de Larios estuvieron implicados. Quiero decir con esto, hay que decirlo así, Simarro se hizo rico en su consulta psiquiátrica de Madrid. Pero ahí había llegado, hay que también decirlo, después de pasar penalidades y después de tener que marcharse del manicomio de Leganés, marcharse porque chocó con la madre superiora de las monjas que allí cuidaban a los enfermos, y que no estaba dispuesta a que Simarro, a cada enfermo mental que se moría, quisiera hacerle una autopsia para estudiarle su sistema nervioso, porque Simarro tenía la idea de que las enfermedades mentales se debían a procesos degenerativos, procesos de alteración del sistema nervioso. Y entonces él quería hacer estudio histológico de los cerebros de los señores que se iban muriendo. Eso científicamente era muy bueno, pero la Madre Superiora lo consideró como una irreverencia, y entonces el psiquiatra se tuvo que marchar, decidió marcharse del manicomio, y entonces decidió que tenía que aprender más cosas, y es cuando se marcha a París y se pasa 5 años en París con más de 30 años. Hay que saberlo, ¿eh? Se fue. Siempre yo en mis clases solía decir que fue una pena, porque resulta que cuando Simarro cogió el portante y se marchaba de la Salpêtrière para volver a España, entraba para la Salpêtrière Sigmund Freud. Si se hubieran dado un tropezón, hubieran podido pasar otras cosas para la psicología española, pero no hubo tal. Pero, sin embargo, lo que sí que me parece importante es que en esa dimensión, diríamos, de medicina, vino a tener un problema, un éxito o un acontecimiento, un evento que fue puramente accidental, sorpresivo y cosas que ocurren en la vida. Ocurrió en la vida simplemente que, estando él trabajando después de volver de París, le llegó a su casa un amigo que era un profesor que también le interesaba la histología y que estaba en Valencia de catedrático. Y le vino a ver, y entonces él le dijo: mira qué tinciones he hecho de sistema nervioso, que estoy haciendo muy bien. La persona que le visitaba se llamaba Santiago Ramón y Cajal.
estaba interesado en esos mismos temas y aprendió lo que el amigo le decía. Cuando se volvió a Valencia, empezó a hacer pruebas con las tinciones y las mejoró mucho. Y al mejorarlas tanto, en 1898 descubre que 88 descubre que el sistema nervioso no es una red, sino un conjunto de unidades que se llaman neuronas. Eso hizo que Santiago Ramón y Cajal esté en la lista de premios Nobel y siga siendo todavía estudiado con actualidad en nuestro tiempo. Y en gran medida nos permite a los amigos y discípulos de Simarro decir que, menos mal, Simarro hizo una gran obra pasándole información, pasándole la chuleta a Santiago Ramón y Cajal, pero naturalmente en dos destinos completamente diferentes. Tengo que decir también que hay una tercera cara que es muy visible, que es la cara de sabio. Todos los que han estado hablando antes que yo han mostrado que era un hombre sabio. No solo era un hombre sabio, según parece. Por ejemplo, es verdad, alguien dice, alguien que va a casa de Simarro a pedirle el último libro que se ha publicado sobre algún tema y va y lo tiene. Él tiene el último libro que se ha publicado sobre casi todas las cosas del campo en el cual psiquiátrico, neuropsicológico estaba moviéndose. La biblioteca de Simarro es una prueba de que eso es verdad, de que él estaba continuamente comprando libros, pero además los leía y encima se los sabía. Y entonces siempre podía dar un consejo puesto al día y solo le faltaba que pusiera una nota a pie de página diciendo esto está en el libro tal que yo tengo en la librería de mi casa. Quiero decir con esto, esto fue algo impresionante en cuanto a su mundo, porque todo el mundo reconoció y admiró, primero, el saber de Simarro y, segundo, la generosidad con la cual ofrecía ese saber a los demás. Y al mismo tiempo empezaron todos ellos a sorprenderse de que eso era, y lo hacía con el método socrático, pero no había quien le pusiera a escribir. El no escribir de Simarro es una cosa que, vamos a decirlo así, es una cosa enormemente grave. Y en 1910 o 1915 ya ciencia en Europa y en el mundo occidental significaba ciencia es publicar y escribir y comunicar a la comunidad científica. Eso es ciencia. Y, por tanto, no escribir es un gran problema. El no escribir se lo objetaron y se lo comentaron y se lo discutieron primero Cajal. Y Cajal dice en sus memorias que lo ha admirado, que le debe mucho, que le informó de los métodos, pero que no escribía. Y dice, ¿por qué no escribía? Dice, seguramente porque se dejó influir por los hombres de la institución, que eran unas personas que no se animaban a impulsar que se escribiera. Bueno, no estoy seguro de que esa sea una verdadera explicación, porque basta que ustedes vayan a la biblioteca para que vean los libros que publicó Francisco Ginés de los Ríos, que no es una colección pequeña. Pero en todo caso, es verdad, y sí es cierto en este punto, que Simarro fue un perfeccionista. Yo he conocido otro perfeccionista en mi tiempo de vida universitaria, y ese perfeccionista también era un hombre que compraba el último libro que llegaba, un último libro que además metía en un carro de la compra de su mujer y se llevaba desde la universidad a su casa. Nadie volvía a ver ese libro nunca. Él lo leía, lo sabía y lo conocía, pero nunca escribía nada ni citando ese libro ni sin citarlo. ¿Por qué? Porque era un perfeccionista, porque todo se puede hacer mejor, porque todavía nos falta un artículo, y el que ha dado esa pista sobre Simarro es una persona que lo conocía muy de cerca, que es el doctor Cortezo.
Y el doctor Cortezo dice, no escribía porque era un perfeccionista y no se atrevía a escribir. ¿Y saben ustedes qué es lo único que se atrevía a escribir? Pues lo que se atrevió a escribir tiene que ver con la cuarta cara de la vida de Simarro, que es la de reformador social. Simarro es un hombre que, así como es un perfeccionista, es también un entusiasta, diríamos, de los valores sociales y políticos de la libertad. Había vivido en 1869 el movimiento que, por una parte, llevó hacia el cantonalismo, el movimiento por el cual se produjo, como es bien sabido, había caído la monarquía de Isabel II, vino la Primera República, pero había movimientos cantonales, había movimientos revolucionarios, y para entrar y salir de una ciudad como Valencia hacía falta tener un pase para poder salir, y Simarro estuvo en el comité que tenía que ver con la Revolución Cantonal Valenciana de 1869. Estuvo además dando conferencias entonces sobre la ciencia y sobre 1000 cosas más. Es decir, se entusiasmó con aquel movimiento de liberación frente a lo que había sido la monarquía anterior. Ese entusiasmo que tiene Simarro en 1869, que tiene prácticamente 19 años, ese entusiasmo, en cierto sentido, le va fluyendo a lo largo de la vida, y al pasar el tiempo y entrar en el mundo de la... Tengo 5 minutos, ya acabo. Entrar en el mundo del final de perdonadme, en 1909, en el comienzo de la época contemporánea, en ese momento en España hay una tremenda catástrofe, como todo el mundo habrá sabido, pero ya casi se ha olvidado, que es la llamada Semana Trágica de Barcelona. Y en la Semana Trágica de Barcelona murieron muchísimas personas, pero además sacaron de las tumbas a infinitos muertos y sobre todo a monjas de los conventos de Barcelona, y hubo una agitación tremenda. Y he aquí por donde, que después de que eso se controló, se vino a decir que alguien había estado influyendo para eso, alguien había tenido ideas que apuntaban en esa dirección, alguien habría que buscarlo. Y ese alguien creyeron encontrarlo en un maestro que era masón y ateo y que tenía una escuela libre en Barcelona, que muchos de los colegios religiosos pues odiaban o, en fin, combatían, que es Francisco Ferrer Guardia. Y se hizo un consejo de guerra y se tomó la decisión de ejecutarlo y lo fusilaron al terminar el consejo de guerra. No me voy a exponer a que tenga que analizar los problemas, pero sí diré una cosa. El doctor Simarro se cogió el proceso del caso de Ferrer, se lo analizó y llegó a la conclusión pasmosa, y no creo que se haya podido discutir, de que toda la acusación a Ferrer se basaba en el testimonio de un único testigo, que además había dicho en algún sitio que ese que está ahí me parece que es Ferrer. Y Simarro dijo, testes unos, testes nullus. Un testigo es como no haber ningún testigo, y con esas condiciones no se puede haber hecho lo que se ha hecho. Y entonces eso lo mueve y lo lleva a los foros internacionales, y se producen movimientos de opinión en Europa, y se hace una estatua, que no sé cuántos lo saben, se hace una estatua en homenaje a Francisco Ferrer Guardia y se pone delante de la puerta de la Universidad Libre de Bruselas. Allí está todavía Ferrer Guardia. Y él lo ha defendido. Y entonces escribe el único libro que ha escrito Simarro, y el doctor Cortezo dice, claro, porque como eso no era de ciencia, no era de filosofía ni de medicina, ahí no tenía miedo de quedarse corto.
el libro de Simarro sobre el proceso Ferrer es, digamos, su única obra y le lleva a dedicarse a ese movimiento social. Y, en cierto modo, lo que hay es que Simarro ha sido un caso verdaderamente central de lo que podríamos llamar la España como problema en relación con el mundo de la ciencia y del pensamiento. Ortega escribió una vez que para un hombre nacido entre el Bidasoa y Gibraltar es España el problema primero, plenario y perentorio. Y el doctor Simarro, por su parte, había contado en relación con ciencia que la última desgracia de los hombres de ciencia de España es que después de gastar la mayor parte de su vida en trabajo negativo, si algo positivo producen, como no engrana con la cultura nacional, que no existe, ni con la extranjera, que va por sí misma e independientemente de nosotros, cae pronto en el olvido. El destino del científico español contado por Simarro en 1886. Bueno, pues en esta situación se ve muy claramente que, no pudiendo referirnos básicamente a esos libros que no escribió, hay que saber de Simarro a través de sus contemporáneos. Hay que saber de Simarro de los que socráticamente él trataba. Y eso es lo que ha hecho Javier Vandrés. Y por eso el libro de Javier Vandrés me pareció desde el principio un libro absolutamente central para conocer una figura de este tipo, porque solo se le puede conocer desde lo que los demás decían, solo se le puede conocer desde la imagen que tenía. Y la imagen que tenía era que para unos fue evidentemente bueno, ya se ha dicho, para otros fue menos bueno. En todo caso, hay que decir, Simarro puso en marcha o apretó el botón de la psicología española y esta se puso en marcha. Se puso en marcha, déjenme que les cueste, solo ya para que vean cómo se marchaba, y lo puso en marcha Simarro. Se puso en marcha creándose un instituto de orientación orientación y selección profesional, 1918 en Barcelona, Emilio Mira y López. Y inmediatamente después, un primer congreso internacional sobre psicotecnia en Barcelona, y vienen todos a ver lo que se está haciendo en España. Siguen entonces los autores. El señor Viqueira escribe un libro sobre la psicología contemporánea y cuenta lo que es la psicología y publica ese artículo en alemán. El doctor Lafora se va a Estados Unidos y por primera vez publica un trabajo con un señor llamado Shepard Ivory Franz, o llamado para los psicólogos o los que estudian psicología, es el autor que va siempre al lado de Lashley. Franz y Lashley, que han hecho estudios de cómo se cambia el aprendizaje si se seccionan distintas láminas en el cerebro para ver qué consecuencias tienen los aprendizajes. Allí estaba el doctor Lafora. Y el doctor Marañón, muy poco después, publica unas ideas acerca de la emoción que son la base de la llamada teoría cognitiva de la emoción de nuestro tiempo, es decir, la puesta en marcha de la psicología se había conseguido. Y en ese sentido hay que decir, y esto es lo importante, Simarro había estado detrás de eso. Estuvo apoyando en muchos sentidos, estuvo en algún sentido también faltando, o sobre todo, en algunas veces, politizando la cosa. Y al politizarla, para algunas gentes, la psicología se convirtió en algo peligroso. Y los hombres de la institución más bien empezaron a decir a Simarro, usted no, esto no. Y de ese no, que podemos verlo así como un grave problema y podemos sentirlo mucho, pues es el momento de decir, gracias a que dijo no a la institución, a Simarro, entonces Simarro dijo, me dices que no, pues ahora el testamento que yo dedicaba todos mis bienes a la Institución Libre de Enseñanza para que estuviera trabajando,
hago otra cosa y hago una fundación Simarro, y esa fundación será para hacer un laboratorio en el mundo de la universidad, y de ahí pondremos las cosas. Así que, como se puede ver, las cosas todas tienen una cara y una cruz. Simarro tiene bastantes caras y cruces, pero las caras que pone son muy brillantes y hasta de las cruces han salido cosas positivas. Eso se ve en el libro de Javier Vandrés, que se puede y debe recomendar desde ya en esta aula. Muchas gracias. Si quieren preguntar algo, Javier. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, después de esta mirada poliédrica a la figura de Luis Simarro, y que también debemos conocer todos a través del libro de Javier, me parece que toca la palabra a la sala. Creo que es el momento de preguntar a las compañeras, compañeros, estudiantes, preguntas, comentarios que os aparecen. Adelante. Solo he oído, porque tengo que confesar que soy un sordo impenitente, y además con aparatos, y encima no acabo nunca de encontrarme bien con ellos, que preguntaba sobre si, y solo he oído Simarro y William James. Eso es lo que yo he oído. Pues yo iba a decir, yo hice hace muchos años ya un pequeño trabajo que se publicó en un número muy interesante que publicaron estos queridos amigos en la Universidad Complutense, que se llama Investigaciones Psicológicas, en el número 4, tal vez ya, y yo publiqué un artículo allí sobre la psicología que Simarro debía estar haciendo, y la psicología que parece ser que enseñaba, fundamentalmente basados en el curso tal como lo cuenta Viqueira en su libro, que cuenta cómo tenía muy buenos apuntes y los cuenta. Yo digo que es un caso estrictamente de un funcionalismo muy próximo al pragmatismo de William James, pero con unas bases psicofisiológicas, en cierto modo, diferentes de las que tenía en el autor americano. Pero hay ahí una creo yo, y sí, Javier podrá... hay una conexión, como hubo en aquel momento también una cierta conexión entre William James y Unamuno. Y hay unos estudios que muestran que ciertos aspectos tenían que ver en relación con las dinámicas motivacionales que en estos autores. Es decir, William James influye en la primitiva situación de la psicología española. Sacudir mi natural laconismo y la herrumbre de estos años de pandemia para hacer un comentario que no puedo evitar hacer, porque este acto a mí me ha producido una gran emoción. A ver si soy capaz de expresarla y comunicarla como es debido. Emoción, para empezar, de alegría por haber culminado aquí un trabajo que todavía no he leído y siento, por tanto, no poder hablar del libro, pero sí sé que es un proyecto de muchos años y de mucho trabajo, y por tanto, bueno, en cuanto salga de aquí, pues va a ser lo que me ponga a hacer. Por tanto, mucha alegría también por ver que la figura de Simarro empieza a ser ya patrimonio común de los psicólogos españoles, de los estudiantes. Ya empezamos a saber quién es Simarro gracias a trabajos como el que lideró Javier Campos con aquellas investigaciones psicológicas de ni me acuerdo qué año, de Elio Carpintero también el libro, y ahora el de Javier Vandrés. Y entonces esa alegría se me mezcla ahora con otra emoción, que es la melancolía de haber intentado abrirme paso a la figura de Simarro hace ya también el año 90 y tantos,
cuando Elio Carpintero y yo pusimos en marcha una colección en la UNED de vídeos sobre psicólogos españoles, y un paso fundamental era tener algo sobre Luis Simarro, del que entonces todavía no teníamos apenas información, y eso nos llevó a la documentación que había en la Facultad de Psicología para conseguir materiales gráficos que poner naturalmente en un vídeo, y yo creo que aquello, el descubrimiento de algunas de las cosas que allí se conservaban, como por ejemplo el dibujo del pequeño Simarro hecho por su padre con aquellos ojos saltones y tal, yo creo que solo podía ser comparable al descubrimiento de la tumba de Tutankamón, porque se tuvieron la fortuna de dar con aquello, ¿no? Entonces, yo, a propósito de esto, de este también, como digo, alegría y melancolía, quería recordar abrirnos paso a la documentación de Simarro, y quería recordar una anécdota con Javier Vandrés, precisamente porque en ese vídeo una de las cosas que pretendíamos era filmar la casa de Simarro, que la existencia pues conocíamos y tal, y entonces nos llegó la información de que aquella casa de ese reconocido masón pues pertenecía a las teresianas. ¿Cómo llegó la casa del masón a las teresianas? Pues lo dejo aquí a la imaginación de los que nos están escuchando ahora mismo. Pero llegamos ahí, a la central, a la casa de las teresianas, a ver si nos dejaban filmar, pues eso, el espacio de la biblioteca y tal. Y no nos dejaron, porque estaban queriendo venderla, y eso podía poner quizá en peligro la venta del edificio, por lo menos esa es la conjetura con la que trabajamos. Sí. Así que yo me recuerdo en medio de la calle General Orán, parando el tráfico para poder decir, esta era la casa de Simarro, cuyo diseño además parece que fue por lo menos participado en gran parte por Sorolla. En fin, yo no puedo evitar recordar todo esto en este acto que, como digo, fundamentalmente me alegra infinitamente, y porque quiero dar la enhorabuena a su autor de todo el programa. Permitidme solamente una palabra que no sé a dónde va. La referencia a ese vídeo de Simarro que hicimos Enrique y yo con Alejandra Ferrandiz, está en venta en las librerías de la UNED, pero está colgado el link en la página web de la Academia de Psicología de España, y ahí podéis localizar ese y otros como ese que hablan de Giner de los Ríos, o hablan de Emilio Mira, o hablan del doctor Lafora, o hablan de Mariano Yela. Ahí podéis ver cosas que pueden de alguna manera poner una cierta carne o piel sonrosada a las cosas duras y más difíciles que están siempre en las historias de la psicología rigurosas y firmes. Pues yo os recomiendo que vayáis a la página es academiapsicología.com, si no me equivoco, academiapsicología.com en Internet, y con ello encontraréis muchos materiales. Yo, Enrique, te agradezco que te hayas acercado, te agradezco ahora tengo yo que controlarme, ¿eh? Te agradezco todo lo que has hecho por mí, ¿eh? Y lo voy a dejar ahí. Y efectivamente, intentamos entrar en el Colegio de las Teresianas y no nos dejaron porque estaban a punto de venderlo por 500 millones de pesetas, el edificio. Y lo vendieron. Y hoy lo podéis ver, obviamente muy modificado, pero el exterior todavía es muy parecido a como lo diseñó Simarro con Sorolla, en la calle General Orán número 5. Es un hotel de lujo que se llama Suites Barrio de Salamanca. Y lo que es la fachada, tenéis que poner un poquito la mano así porque han construido un piso encima de lo que era el este. Pero si vais con una tarjetita o con el libro
y lo ponéis así y tapáis el último piso, veis lo que veía Simarro al entrar en su casa. Veis la fachada de lo que era la casa de Simarro, en General Orá número 5. Nos están pidiendo que salgamos. Sí, que nos vayamos. Porque... No nos queda más remedio. Muchísimas gracias a todos. Enhorabuena.